quiero hablar sobre algo que le he titulado Soy parte de un nuevo tiempo. Today I want to talk about something that I've titled, I am a part of a new time. Un nuevo tiempo. A new time. No podemos creer que nos vamos a quedar en el mismo lugar We can't believe that we're going to stay in the same place, o que todo lo que estamos viviendo es todo. or that everything we are living is everything. Hay más de parte de Dios para cada uno de There nosotros. is more from the part of God Por for each favor, one of toque us. el que está solo, dígale, hay más para ti de parte de Dios. Please touch the person next to Hay you and say, más there's more para for you. ti. There's more for you. Inquiételo. Que nadie se quede tranquilo. So that nobody just remain calm. El nombre de nuestra iglesia es Expansion. The name of our church is Expansion, Y expansión es crecer. and expansion is to grow. No crees que más en nuestro cuerpo porque We don't want to grow more in our bodies because es un problema, pero it's their problem. vamos a continuar creciendo. But let's continue growing. Mi gente, no te puedes quedar donde estás. My people, you can't stay where you are. Dios quiere algo más grande para ti. God wants something greater for you. Dios tiene cosas más grandes para God ti. has greater things for you. Dios tiene cosas más grandes para ti. God has greater things for you. Hay un nuevo tiempo en el nombre de There is Jesús. a new season in the name of Jesus. Estaba pensando un poco sobre la experiencia que vivió el pueblo de I Israel was thinking a little bit about the experience that the people of Israel lived y lo que uno puede aprender de ellos. and what we can learn from them. Específicamente cuando estaban en Egipto Specifically when they were in Egypt y cuando comenzaron a salir libres. and when they began to go out free. En esa libertad que Israel comenzó a experimentar In that freedom that Israel began to experience hasta llegar a la tierra prometida, Canaán, until they went to the land, promised land, Canaan, ocurrieron varios eventos. so many events happened. Yo quiero que por medio de esta gráfica usted pueda ver varias cosas. And to make it graphic, I wanted to show certain things. Primeramente, ellos estaban en un estado de esclavitud y opresión. First of all, they were in a state of slavery and oppression. Y yo quiero que usted al mismo tiempo vaya pensando en lo que se vive en el mundo. And I want you to think at the same time about what we live here in the world. Porque si usted no reconoce que hay opresión afuera, Because if you don't recognize that there is oppression outside, si usted no reconoce que inclusive hay esclavitud, if you don't recognize that there is even slavery, es una esclavitud moderna, it's a modern slavery, pero existe. but it exists. Entonces no va a comprender cómo Jesús puede operar en su vida. And so you won't be able to understand how Jesus will work in your life. Porque en esto lo podemos entender. Because in this we can't understand. El Señor escucha que hay un pueblo oprimido y en esclavitud. The Lord heard that there was a people in slavery and oppression. Y dice, eso no fue lo que yo diseñé para ellos. And he said, this is not what I designed them for. Como cuando de pronto tú y yo estamos por ahí perdidos, corriendo, afligidos. So that when you and I are running and we're not sure, El Señor dice, eso no es mi diseño. the Lord says that is not my design. No es lo que quiero para mis hijos. It's not what I want for my children. Entonces el Señor levanta a Moisés And so the Lord raised up Moses y genera lo que es la libertad. and he generated what was liberty. Ahora, hay 18 eventos que marcaron al pueblo de Israel. Now there were 18 events that marked the people of Israel. Quiero que camines conmigo un poquito. I want you to walk with me a little. Puse este mapa, I put this map. no voy a hablar mucho de esto, I'm not going to talk a lot about it, pero tengo que nombrar los 18 eventos. but I've got to name the 18 En events. el mapa hay 18 puntos marcados, In the map there are 18 points marked. pero lo que quiero resaltar de cada punto But what I want to highlight for each es point cómo Dios se involucró is how God got involved y cómo Dios bendijo a este pueblo de Israel en cada lugar. and how God blessed the people of Israel in each Por place. ejemplo, el For primer example, punto es en Ramsés, and the first point donde fueron is in sacados de Ramses, Egipto. where they were taken out of Egypt. ¿Recuerdan las plagas? Remember the plagues? Recuerda que después Faraón los dejó salir y hasta les dio riqueza. Remember that after that they came out until, Y este pueblo salió victorioso. and this people came out victorious. Luego llegan a un segundo lugar que es Sucot, Later they arrived at a second place donde ellos experimentan algo sobrenatural. where they experienced something supernatural. Son guiados con una columna de nube en el día They were guided by a pillar of smoke y una columna de fuego en la noche, and a pillar of fire at night. solamente porque Dios los amaba. ¿Cómo usted se sentiría con eso? Only because God loved them. How would you feel about Después that? llegan a Pihairot, And after that, when they arrived, cruzaron el Mar Rojo.
they crossed the Red Sea. ¿Cuántos recuerdan la historia del Mar Rojo? How many of you remember that story Eso about the Red todo el Sea? mundo sabe cuando el mar se abre y el pueblo pasa en seco. Everybody knows when the sea parted and they passed through dry. Otra manifestación del poder y el amor del Señor. Another manifestation of the power and love of God. Después van al lugar llamado Mara, Next, they went to a place called Marah, donde las aguas estaban amargas where the waters were bitter, y donde el Señor sanó las aguas. and where the Lord healed the waters. Otra vez el Señor obrando. Another time, the Lord working. Después de un tiempo de queja y de desierto, And after a time of complaints in the desert, llegan a otro lugar, el punto 5, they arrived at the point 5, llamado Elín. called Elim. Y ahí acamparon junto a 12 fuentes de agua. And there they camped next to 12 springs of water. Por favor, siga la historia. Please follow the story. Note que en cada punto And note that at each point, hay una manifestación de Dios, there was a manifestation of God. como ha pasado en nuestras vidas. Like something that happens in our En lives. X momento de la vida, Each moment in our usted ha lives, visto la mano de Dios. you have seen the hand of God. Continúa, sigue después al desierto de Sin. Then we go to the desert of Sin. Entonces ahí ocurre algo muy marcado. And there's something happened very El point. Señor les manda maná The Lord sent y manna codornices para alimentar a Israel. and quail to feed the people of Israel. Imagínese usted necesidad. Imagine that you're in that necessity. Ellos tenían que poner mallas o no sé qué tendrían que They hacer, didn't know what they had to do. porque el cielo les enviaba la comida. And because the heavens sent you food. Es algo que cuando uno ve eso It's something that when you see that, parece hasta no creíble, it's something that doesn't even seem credible. pero es donde usted puede ver la naturaleza de nuestro Padre Celestial, But there's where you can see the nature of el our Dios Heavenly que Father provee, and the God that provides. el Dios que siempre va a estar cuidando de and the God nosotros. that will always be taking care of us. Continúa él al número 7, el lugar número 7, Refidim. We continue to number 7. Israel luchó contra Amalek. And Israel fought against Amalek. Y ahí pasaba algo interesante. And there's something very interesting happening. Mientras Moisés tenía sus brazos arriba, While Moses had his hands up, Israel ganaba. Israel was winning. Pero cuando Moisés se cansaba, But when he got tired, Amalek prosperaba. Amalek started to win. Entonces le ayudaron a Moisés a mantener los brazos So arriba they helped Moses to keep his arms up para obtener la victoria. to obtain victory. Eso es otra manifestación del poder de That is Dios. another manifestation of the power of God. Ese Dios no ha cambiado. This God hasn't Él changed. sigue siendo el Dios de He nosotros. remains our God. Lo que pasa es que nuestros oídos se han ido cerrando un poco hacia la voz de Dios, What happens is that our hearing has gotten a little bit away from the voice of God. pero el Señor quiere hacer cosas grandes. The Lord wants to do great things. Pero hay que levantar las manos delante de Él. He wants you to lift up your Y Él hands. va a in hacer this. cosas gloriosas en nuestras He will vidas. do glorious things in our lives. Después llega al lugar 8, al monte de Sinaí. After they arrive at Mount Sinai, point Ahí 8, donde el Señor revela los 10 mandamientos. there where the Lord revealed the 10 Commandments. Continúan al desierto de And they Sinaí, continue into the desert of Sinai, donde reciben las ordenanzas sobre construir el tabernáculo. where they receive their instructions how to build the tabernacle. Alguien dice, pero ¿qué hay de especial en eso? And somebody says, well, what's so special about that? Muchas cosas ocurrieron al lado de esa construcción. Many things occurred around that La construction. forma en que Dios dirigió, The way that God guided them. la forma en que Dios ungió a la gente para poder construir The esto. way that God anointed people so that they could build Ahí it. escuchamos que Él derrama su espíritu de una forma creativa. And here we understood how He rains His Spirit down in a creative way. Toma a 2 personas y las unge. He took 2 people and He anointed Y them. dice, pondré poder sobre ellos para crear. And He said He put His creativity over them so that they could Entonces create. había una manifestación fuerte del Señor. So with a strong manifestation of the Lord. Llegan al punto 10, And then we arrive at point 10, campamentos en el desierto. in the camp in the desert. Y ahí es donde comenzamos nosotros a entrar en algo junto a ellos. And this is where we begin to enter into something together with them. El Señor a través de su suegro Jetro, el suegro de Moisés, And the Lord through Moses' mother-in-law. le dice, como estás guiando el pueblo no es sabio, He said, how you're guiding these people is not wise. te vas a cansar. They're going to be tired. Y eso es algo que Dios me ha estado diciendo a mí. It's something that the Lord is telling me. Y Dios habló a través de su suegro cómo organizarse para poder sustentar el pueblo. And God spoke to him through his father-in-law as to how to sustain the people. Y entonces Moisés tomó a 70 ancianos And so he sent him 70 elders
para ayudar a Moisés a gobernar el pueblo. to help Moses govern the people. Y esa es la parte donde estamos nosotros. And this is the part where we are. Tenemos un equipo muy lindo, We have a beautiful team, pero hemos estado revisando tareas, but we are reviewing work, objetivos, and objectives, planes, and plans, porque queremos que ellos me ayuden because I want them to help me, a guiarle a usted, to guide you, a cuidarle, to take care a of you, desarrollar el plan que Dios puso en nuestros to corazones. develop the plan that God has put in our hearts. Eso fue lo que pasó con Moisés en ese lugar. And this is what happened with Moses in this place. Lugar número 11, And place number 11, Esión Geber. Ezion Geber. Israel atravesó pacíficamente las tierras de Saúl y de Amón. Israel went through very peacefully through the land of, Cuando no había posibilidad, when there was no possibility, Dios obró God worked para que pudieran pasar sin tener que pelear. so that they could pass through without having to fight. Llegan al lugar 12, And they arrived at 12, place 12, Cades Barnea, donde Moisés envió espías a la tierra prometida. where Moses sent his spies to the promised land. Pero atención acá, But attention, pay attention here. el pueblo se rebeló The people rebelled y no pudieron entrar a la tierra. and they couldn't go into the land. Ahí viene el involucramiento. And that is where the involvement came in. Dios tiene una promesa. God had a promise. Dios nos está hablando de un tiempo nuevo. God was talking about a new Pero season. tenemos que unirnos todos But we've got to be para together, poder all ver of la us, bendición del so Señor. that we can receive the blessing of the Lord. Llegan al lugar And 13, then they arrived at place 13, desierto oriental. the Oriental Desert. Evitó entrar en conflicto con Edom y Moab. And they avoided getting into a conflict with Herod and Era Moab. un tiempo de conquista, It was a time of pero se conquest. requería que Dios ayudara en estos tiempos de batalla. But they wanted God to help them during these times of Y battles. Dios ahí se manifestó otra vez. And God there manifested again Van al río Arnón, to the river of Anon, donde Israel destruyó a los amorreos que lucharon contra él. where Israel destroyed the Amorites that fought against Una them. gran batalla. Great battle. La estudiaremos. We studied. Llegan al monte Nebo, And then we arrive at Mount Nebo, lugar 15, no sé si lo puede ver. place number 15. Ya están casi llegando a tierra de Canaán arriba, en la parte 15. We're already arriving up to the top Moisés contempló la tierra prometida point. And Moses was thinking y about the earth, pronunció sus 13 últimos discursos. and he gave his 13 last Ya él discourses. está haciendo la transición. Look, they're already in the transition. 16, llegan a la llanura de Moab. And 16, they arrived at the plains of Moab. El Señor le dijo a Israel And the Lord told Israel que dividiera la tierra that he would divide the earth y echara a sus habitantes. and he would throw out the inhabitants. Acuérdense que Dios dijo, yo les di tierra, Remember, he said, I give lo you que earth, está ahí es suyo. and what this is yours. Los que la están tomando no les pertenece. And those that are there, it doesn't belong to them. Ustedes tienen que moverlos, So they've got to move porque eso le pertenece a ustedes. because this belongs to you. Después van al punto 17, río Jordán. After they go to point 17, the Israel River Jordan, cruzó el río Jordán sobre tierra seca, and they crossed the River Jordan on dry ground, algo parecido a lo del Mar Rojo. something that happened like the Red Sea. Y finalmente se libera una gran batalla en Jericó. And finally, they had a huge battle in Jericho. Los hijos de Israel tomaron la ciudad The children of Israel took the city de una forma muy in a interesante very interesting way, y la destruyeron. and they destroyed it. ¿Por qué he querido mencionar estos 18 lugares? Why did I want to mention these 18 points? La idea no es dar una explicación perfecta geográfica de lo que ocurrió, The idea is not to give a perfect sino quiero geographical idea, darte a ti una pequeña idea but I wanted to give you a small idea de cómo Dios se movió con su pueblo, of how God moved with his people, cómo en cada estación Dios se manifestó, how in each station he manifestó su amor, He manifested his su love, respaldo, his support, su misericordia. his mercy. Pero esto mismo se está repitiendo en nuestras But vidas. that also is repeating itself in our lives. No podemos cerrar nuestros We ojos can't close our eyes e ignorar and ignore que Dios se está moviendo con nosotros. God is moving with us. ¿Dios se ha movido en tu vida? Has God moved in your life? ¿En algún momento de que lo conoces has visto a Dios moverse? Some moment that you know of, have you seen his De movement? pronto usted dice, pastor, yo no digo nada porque en verdad no lo he visto. All of a sudden, Pastor, you're going to say, I don't know because I haven't seen it. Yo no puedo señalar a cada uno, I can't give you signs, each one of pero them. de pronto no te has dado cuenta. But I know you haven't realized. Pero sí, el Señor se está moviendo en ti. But yes, the Lord is moving in you. Quizás no en las cosas que tú quieres ver, Maybe not in the things that you want to pero see, sí en las áreas que tú but necesitas. yes, in the areas that you need. Porque a veces yo quiero dinero, Because sometimes I want money,
Pero Dios está trabajando en mi corazón. but God is working in my heart. A veces quiero solo recursos, Sometimes I want resources, pero Dios está trabajando en mi dominio propio. but God is working on my self-will. Porque Dios no tiene problema con darte Because recursos. God doesn't have a problem giving you resources. El problema es que si Él no nos ve a nosotros con capacidad de The administrarlo, problem that is if He sees us with the capacity to minister to us, Él no nos va a dar lo que no podemos manejar. He's not going to give us what we can't handle. ¿Me explico lo que estoy Am I diciendo? explaining what I want to say? Entonces, Dios sí se está moviendo. God, yes, He's moving. En algunos habrán milagros muy visuales, And sometimes it's miracles that you can see so otros easily. tendrán milagros en su interior, Others are experiencing miracles on the interior. otros han estado cambiando su forma de ser, Others are changing the way they are. otros están siendo mejores esposos, Others becoming better husbands, mejores esposas, better wives, mejores padres. better. De pronto tú dices, wow, he All mejorado. of a sudden you say, oh wow, I've gotten better. Ten por seguro I que assure es you Dios que está contigo. that God is with you. Es Dios que te está ayudando. It's God that's Es Dios que te helping está you. guardando. It's God that's taking Si care le va a of dar un you. aplauso a Dios, déselo Give him a fuerte. big Yo lo round of creo, applause. Señor. Yo lo creo. I believe it, Lord. Dios se está moviendo. God is moving. Nosotros lo vemos acá We see it here, y lo creemos. and we believe it. Por las últimas 8 semanas, For the last 8 weeks, yo le he comentado a usted que yo he estado en una evaluación médica fuerte. I was commenting to you that I was going through a medical Me han evaluation very evaluado hard. de todo. I was wondering about He everything. pasado por procedimientos pesados I had gone through heavy que procedures generan incertidumbre, that made me unsure, porque lo que hablan es cáncer. because what they were talking about was cancer. Y aunque uno declara el poder de Dios, And even though somebody declares the power of Jesus, uno se inquieta. you're unquiet. Pero en cada examen But in each exam, in each test, dicen, usted está bien, they said, you are fine. todo está bien. Everything is fine. Y yo le doy gracias a Dios, And I said, thank you, Lord, porque Dios está glorificándose en mi vida. because God is glorifying Himself in my life. Lo mismo va a pasar con And usted. the same thing will happen to you. Yo estaba aprendiendo. I'm learning. Pasaremos por momentos complicados. We go through complicated moments. Un día ministraba a mi cuñada One day I was ministering to my cuando cousin ella enfrentaba un momento de hospitalización muy when they fuerte. were facing a very hard Y yo le hospitalization. decía, el Salmo dice And I said, the Psalm says, que aunque andes en valles de sombra that de muerte, even though you go through the shadow of the valley of dice, death, no temeré. don't fear. La sombra de la muerte puede pasar. And the shadow of death can pass. Usted puede caminar por la sombra de muerte. And you can walk in the shadow Pero of usted death. tiene que tener esta confianza. But you have to have this confidence. Tu vida está en las manos del Your Señor. life is in Y God's la muerte no hands. tiene poder sobre tu vida. death doesn't have Es power el over your Señor que life. tiene el poder sobre tu It's vida. the Lord that has power over your life. Ahora, Dios se está moviendo Now God is moving en cada uno. in each one. Pero hay algo importante. But there's something important. Es evidente que el Señor se movió con Israel durante todo el viaje. It's evident that God was walking with Israel Y through the cabe whole hacer trip. una pregunta. And you come up with a question. ¿Cómo respondió Israel? How did Israel respond? ¿Cómo respondes tú ante la bondad de Dios? How do you respond to the goodness of God? ¿Qué disposición tengo yo para responderle al Señor? And what willingness do I have to respond to the Lord? Quiero leer 2 versículos I want to read 2 verses o 2 textos or 2 texts donde yo quiero que tú analices cómo respondió el pueblo de Israel. where I want you to analyze how the people of Israel responded. El primero es cuando ellos salen libres, And the first is when they went out free, Faraón después viene a perseguirlos. and Pharaoh was pursuing them. Ellos ya están libres. They're already free. Éxodo 14. Exodus 14. Y dice, al acercarse Faraón, As Pharaoh approached, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras the ellos. Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. So they were terrified and cried out to the Lord. Y dijeron a Moisés, And they said to Moses, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? Atención a esa pregunta, Now pay attention to this question, porque es muy fuerte. because it's really hard. Segunda pregunta, Second question, ¿por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? and what have you done to us by bringing us out of Egypt? Tercera pregunta, And the third question, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? didn't we say to you in Egypt, leave us alone, let us serve the Egyptians? Ahora mire el cierre. Now here we go, the closing. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. So it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Acuérdese, Remember,
Ellos vieron las plagas. and they saw the plagues, Ellos vieron a Faraón humillarse. and they saw the Pharaoh being humiliated. Ellos vieron cómo Dios los liberó con riqueza. They saw how God had liberated them with Sin riches. embargo, cuando están frente a la situación But complicada, however, when they're faced with a complicated situation, tienen una respuesta they have a response que no va con lo que Dios está haciendo en sus vidas. that doesn't go with what God is doing in their lives. Tuvieron miedo. They had fear. Le recuerdan a Moisés que ellos habían preferido quedarse siendo esclavos. And they reminded Moses that they had preferred to remain slaves. Y hay algo que tú y yo tenemos que aprender. And this is something that you and I have to learn. Ser parte de un nuevo tiempo To be part of a new season, tiene momentos de desafío. there are moments of challenge. Si usted quiere un nuevo tiempo If you want a new season y no quiere esfuerzo, and you don't want to no give quiere yourself, lucha, if you don't want to fight, no quiere desafíos, if you don't want to challenge, usted no está listo para un nuevo tiempo. you are not ready for the new season. ¿Qué es lo que todo el mundo le huye? What is it that everybody runs from? Quiero crecer, I want to be, pero no quiero sufrir. but I don't want to suffer. Quiero tener músculos, I want to have pero no muscles, quiero que me duela. but I don't want them to hurt me. Y así usted puede comenzar a hacer ciertas And comparaciones, this is how you begin to make certain comparisons. pero no es así. But it's not that way. Todo lo que crece Everything that grows tiene desafíos. has challenges. Yo sembré en mi casa 2 pinos I planted in my house 2 pines, y los dejé, and I let them, como que crezcan solitos. like they would grow by themselves. De pronto comenzaron por ser blancos. And all of a sudden they began to become white. ¿Y esto qué? And I said, this? Why? Llamé a mi mamá, que es muy buena en todo esto. And my mom, who's very good in all of this, Dijo, no, no se asuste. no, don't be afraid. Colóquele jabón. Put Póngale jabón a las matas. soap on the Yo leaves. decía, ¿jabón? Soap? Yo voy a estar lavando. I'm going to be washing them? Uno no sabe. Well, so one doesn't know. Pero sí, But yes. pues todos los días le está poniendo su jaboncito. And every day I was putting the little soap. Y de pronto comenzamos a ver que todas las hojitas comenzaban a volverse en verde And otra all of a vez. sudden I began to see that little branches were springing back up. Porque todo lo que crece Because everything that grows necesita cuidado. needs to be cared Todo lo for. que crece Everything that te genera grows un desafío. generates a challenge. Usted quiere tener una casa bonita, If you want a beautiful house, tiene que cuidarla, you've got to take care tiene of que it. limpiarla, You've got to clean it. tiene que decorarla. You've got to decorate Usted it. quiere un buen matrimonio, If you want a good marriage, usted tiene que caminar el entendimiento con él, you've got to walk with understanding with tiene each que other. forzarse en tener mejores momentos. You've got to enjoy the best moments. Pero si usted no quiere entrar en esto, But if you don't want to get into that, puede tener una respuesta como el pueblo de you Israel. can have a response like the people of Israel Se did. pueden quejar, You can complain. se pueden llenar de mucho miedo You can arrive with a y lot of pueden fear. hacer algo muy equivocado. And you can do something very mistaken. Creer que el tiempo de atrás es mejor que el del frente. Believe that your past is better than what's ahead of you. Ay, ojalá me hubiese quedado. Oh no, if I'd only stayed. Mejor me hubiese estado así quieto. Oh, if I was only had been tranquil. Then. Mejor no me hubiese movido. Oh, it would have been better if I hadn't moved. Y vendrá gente que se te va a acercar alrededor And while the people are around y you, te va a estimular a no hacer movimientos. and they begin to stimulate your movement Porque temen because they fear al nuevo tiempo, the new season. pero irónicamente se sienten mejor en el lugar viejo. Periodically, they feel better in the old Pero place. si usted ha venido al Señor But Jesús, if you're here in Christ si usted ha Jesus, llegado a Expansion Church, if you have arrived here in en el Expansion nombre de Church, Jesús tienes que in the prepararte, name of Jesus, you porque better be Dios tiene un prepared. mejor tiempo para ti. Because there's a better No puedes time mirar for you. para atrás You más. can't look back Tienes que anymore. mirar al frente. You've got to look forward. Hay algo mejor de Dios para There's ti. something better from God for you. Después llega un momento donde Israel entra en una crisis de hambre. After arrived a moment where Israel entered into a crisis of hunger. Ahora escuche cómo responden. Now listen to how they responded. Éxodo 16. Exodus 16. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. And the Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt. Óyeme, están ustedes, ya ustedes vieron toda la historia. You're looking at the whole story. Dios está con ellos. God is with them. Pero ¿cómo es posible que alguien que está viviendo la presencia de How Dios is it possible that someone who's living the presence of God dice, mejor says, better hubiésemos muerto con él? if I had died there? Sigo leyendo. Continue reading. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, And there we sat around pots of meat and ate all the food we wanted.
Pues no habéis traído a este desierto, perdón, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death. Es posible It's possible que tú veas la mano de Dios, that you see the hand of God, pero también es posible but it's also possible que decías más lo que tenías antes. that you talk about more about what you had before. A pesar de todo el bien que Dios había hecho en ellos, Despite everything that God had done for them, ellos en ese momento comenzaron a murmurar. in this moment they began to grumble. Moisés es malo, Moses is bad. Aarón está equivocado, Aaron is mistaken. nuestros líderes no sirven. Our leaders don't work. Muchas veces cuando usted está en el camino de un nuevo tiempo, Many times when you're in a walk in a new season, las cosas lucirán como que no van a funcionar, things look like they're not going to work. las cosas lucirán como que no van a trabajar, Things look like they're not going to function. pero no te unas a la murmuración. But don't join with the grumbling. ¿Será que este se equivocó? Oh, what, we're mistaken? ¿Será que ella se Could equivocó? it be that the hair's mistaken? ¿Será que nos equivocamos? Could it be that we were mistaken? ¿Será que nos aceleramos? Could it be that we were accelerating? Porque si comenzamos a jugar alrededor de esto, Because if we begin to play around que this, es la murmuración, what is the grumbling? no vamos a avanzar. We're not going to go forward. Tú no sabrás si estás bien You don't know if you're going to be hasta good que termines lo que empezaste. until you finish what you've started. Cuando termines lo que And when empezaste, you finish what you've started, tú dirás, ay, gracias Señor, then you will say, oh, thank que you, Lord. permanecí, I remained. que fui consistente I was consistent. y llegué a la meta. And I arrived at my goal. Pero generalmente las personas donde se cuelgan es al principio o en la mitad. But when the person, they stay halfway Se regresan and they go back, y no experimentan todo el beneficio del Señor. they don't experience all the benefits of the Lord. Lo que estaba pasando a lo largo de toda su And liberación what was happening through the whole time of the liberation es lo siguiente. is the following. Israel salió de Egipto, Israel went out of Egypt, pero Egipto no había salido de ellos. but Egypt hadn't gotten out of them. ¿Comprende eso? Do you understand that? Sí, ya no tenían Egipto. Now, they didn't have Egypt. Ya no vivían en Egipto, They didn't live in Egypt anymore, pero Egipto todavía estaba en ellos. but Egypt still was inside of them. Es algo parecido a lo que nos pasa a It's nosotros. something similar to what happens to us. Jesús en nosotros Jesus in us nos sacó del mundo, is taken out the world, pero el mundo no ha salido de nosotros. but the world hasn't gotten out of us. Todavía queremos pensar como el mundo We piensa, still want to think as the world thinks sentir como el mundo and siente, feel how the world feels. actuar como el mundo hace, Act as the world does. y eso es algo que no se puede, And that's something that you can't porque do. es la misma aplicación que hacía el pueblo de Israel. Because it's the same thing that the people of Israel Frente did. a cada desafío, In the face of each challenge, recordaban Egipto. they remembered Egypt. Frente a cada lucha, In the face of each battle, recordaban Egipto. they remembered Egypt. Y qué interesante, How interesting, porque ellos se olvidaban because they forgot que en Egipto That in Egypt- eran esclavos, that in Egypt they were slaves, que era la clase más baja que existía, they were the lowest class that que eran existed, humillados, that they were humiliated, and maltratados, mistreated, eran llenos de and opresión. they were filled with oppression. Pero sin embargo, But however, caminando en libertad, and walking free, viendo la mano de Dios, seeing the hand of God, todavía su they mente still in their les mind decía, said, era mejor en Egipto. that was better in Egypt. Cuando tú conoces a Now, Jesucristo, when you know Jesus Christ, comienzas a caminar con Él, you begin to walk with Him. tú vas a tener una batalla. You're going to be in a battle. Es aprender a caminar como Jesús It's to learn to walk like Jesus y desaprender a cómo caminábamos en el mundo. and to unlearn how we walked in the world. En el mundo odiábamos, In the world we hated. ahora en Cristo Jesús amamos. Now in Christ Jesus we love. En el mundo guardábamos rencor, In the world we guarded hate. ahora en Jesús aprendimos a perdonar. And now in Christ Jesus we've learned how to En forgive. el mundo mentíamos, In the world we lied. ahora en Cristo Jesús aprendimos a caminar en verdad. Now in Christ Jesus we learned how to walk in truth. Pero eso no es algo que va a ocurrir de la noche a la But that's mañana. not something that's going to happen from night to Es day. un proceso de transformación It's a process of que transformation va a ir poco a poco. that goes little by little. ¿Cómo vas en ese proceso? How are you going in this process? ¿Cómo vas? How are you going? Donde estés, Where you are, no te desanimes. don't be discouraged. Dios va a terminar la obra que comenzó contigo. God will finish the work that He started with you. Por favor, dígale que está a su lado, no se desanime. Tell the person next to you, don't be Donde discouraged. estás, Where you are, aún Dios va a seguir trabajando contigo. God continues to work in you. Ahora, pongo una pregunta. Now, I could ask a question. ¿Aún el mundo está en mí? Is the world still in me?
¿Aún todavía el mundo está en mí? Is the world still in me? Mire lo que dice 2 de Corintios. Let's see what 2 Corinthians says. De modo que si alguno está en Cristo, Therefore, if anyone is in Christ, nueva criatura es. the new creation has come. Las cosas viejas pasaron. The old is gone. He aquí son hechas nuevas. The new is here. Me lo está explicando. It's explaining. Ahora que estás en Cristo, Now that you are in Christ, las cosas son nuevas. the things are new. Y yo sé que cuando dicen las cosas son nuevas, And I say, well, what do you mean when you say things are- inmediatamente asociamos esto con facilidad, All of a sudden we associate things with being con at ease, cosas prácticas. practical things. Pero hay un proceso de transformación But there's a process in this que está en las transformation manos del Señor. that's in the hand of God. Hay algo con nuestra naturaleza. And there's something that's in our nature. Mi mente, My mind, mi cuerpo, my body, mis emociones my emotions, pueden naturalmente recordar mi viejo mundo. they can naturally remember my old world. ¿Cuántos me están entendiendo esta parte? Are you understanding me in this part? Cómo me enseñaron a vivir, How they taught me to cómo me live, enseñaron a how hablar, they taught me to speak, cómo me enseñaron a ver las how they cosas, taught me to see cómo things, me enseñaron a solucionar how problemas. they taught me to resolve problems. Así me enseñaron And this is the way they taught que me. el que se descuida le puedo quitar, So those, if you don't take care of que them, they're si going to take it puedo a away. través del engaño hacer un mejor negocio, uso el engaño, If they need to trick you to get que do si more puedo business, usar la mentira, puedo tener una mejor oportunidad. and how to use lies to get a better opportunity. Eso es lo que está en nuestra educación, That is what is in our education. es lo que hemos visto como modelo. It's what we've seen as a model. Naturalmente, Naturally, vamos a decir, así es que se vive. we're going to say, this is how you live. Eso es lo que es mi vieja manera de vivir. And this is my old way of living. Esa es mi naturaleza. This is my nature. Eso es lo que naturalmente yo hago. This is what naturally I do. Pero eso no es lo que Dios tiene para But nosotros. this is not what God has for us. Israel era libre, Israel was free, pero los recuerdos but they remembered their memories. les hacía creer made que them believe. Egipto era mejor. It made them believe that Egypt was better. Muchas veces yo creo que usted se ha preguntado esto. Many times I think that you've asked this. Pastor, honestamente, Honestly, desde que me hice cristiano, since you've made me se Christian, me ha hecho más complicadas las oh, cosas. it's made my life much more complicated. Ay, pastor, yo antes no miraba mujeres. Oh, Pastor, I had so many. Ahora la miro todas. Now look at all of them. ¿Y las mujeres? And the women? Ay, yo antes no pensaba así, pero ahora pienso Oh, todo. before I didn't think about this, but now I think He about everything. escuchado gente que me dice, I've heard people say, ahora estoy siendo más tentado que nunca con el dinero. now I'm more tempted than ever by money. Uy, me ocurren cosas que antes no me pasaban. Things occur to me that they've never before did. No, tu vida no ha cambiado. No, your life hasn't changed. Lo que pasa es que ahora tienes luz. What happened is that now you have Y ahora light. estás viendo Now you're seeing lo que hacías mal. what you had done Pero no ha wrong. habido cambio. But there's not a change. Sigues igual. Yeah, you're still the Lo que same. pasa es que antes no veía. It's that before you didn't see. Ahora con el Señor sí puedes And ver. now with the Lord you can Y te see. incomoda. And it makes you ¿Pero uncomfortable. por qué me incomoda? But why does it make me Porque el uncomfortable? reino de Dios se está introduciendo en tu vida. Because the King of God is entering Y into Él your está life. transformándote. And he's transforming Y Él te está you. cambiando. And he's changing Porque el Señor está en un proyecto. Because the Lord is on a project. Llevarte a un nuevo tiempo. We take you to a new Un tiempo time. de victoria. A season of Un victory. tiempo donde vas a vivir en A plenitud. time when you will live in plenty. Pero tiene que haber ese cambio. But you've got to make this Y change. tú tienes mucho que ver en esa And you batalla. have so much to do with this battle. Tienes que soltar a Egipto. You've got to let go of Egypt. Ay, pero es que ser tan honesto. But it's to be honest. Es que siempre habla la verdad. You always have to talk the truth. Pues si tú quieres toda la bendición de Dios, But if you want all the blessings of God, únete a todos los códigos de Dios, living by all the a codes todo of el God, evangelio de Dios, all the word of y God, todo lo que pidas, and all that you dice have, la Escritura, it's the de scripture acuerdo a says, su propósito, you have to fulfill your el purpose. Señor te lo dará. The Lord will give it to you. Amén. Amen. Dale ese aplauso al Señor si se lo quieres dar. Let's give him a applause if you want to give it. Tu vida ya no es la corriente del mundo. Your life is not now in the current of the Tu world. vida ahora es Jesús. Your life now is Jesus, Y te va a ir bien. and it's going to make you do No he well. visto uno que caminando pegadito a Jesús le vaya mal. I've never seen anybody who's walked close to God turn A out veces, badly. a veces yo le digo a ustedes que hay momentos que usted no sabe qué decir. And sometimes I say, you don't even know the times. Hay momentos que uno agarra su almohada, la abraza There are times that you y grab your dice, sheets and you say, your pillow. Jesús, You say, Jesus, te amo. I love you. Jesús, Jesus, ayúdame. help me.
Jesús, Jesus, quiero estar pegado a ti. I want to be close to you. Y ocurren cosas maravillosas. And so many marvelous things happen. A veces yo le tomo la mano a mi esposa en su sueño And sometimes I've taken my y la wife's bendigo y hand le digo, Señor Jesús, and I say, Lord Jesus, ayuda a mi esposa. help my wife. Señor Jesús, Lord Jesus, ayuda a nuestro matrimonio. help our marriage. Señor Jesús, Lord Jesus, camina con nosotros. walk with us. Y ya, And yeah, y yo veo and I see milagros de Dios. miracles of God. Jesús es una realidad Jesus is y a tiene reality. poder, amén. And he has power. Amen? Entonces, ¿qué tal si esto dijera? De modo que si alguno está en el mundo, So if you're in the world, no tendrá nada nuevo. you're not going to have anything new. El versículo no dice así, And the verse doesn't say that. pero a veces deberíamos decirlo de esa forma. But sometimes we have to say it this way. Porque quizás estoy aquí, Because maybe I'm here, pero en verdad estoy conectados al mundo. but really I'm disconnected from the world. Y usted tiene que invertir eso. You've got to invert that. Mateo 6:33 dice, And Matthew says, buscad primeramente el reino de Dios look first for the y kingdom su of God justicia and his y justice, todo lo demás vendrá por and añadidura. everything else will come to you. Vendrá, It will come. pero primero es Jesús. But first it's Jesus. Primero es el reino de los cielos. First it's the kingdom Primero of es el heaven. Señor. First it's the Lord. Pero ahora, But now, el verso dice, de modo que si alguno está en Cristo, the verse says that therefore if anyone is in y Christ, yo pongo esta siguiente frase, and I put the next phrase, tendrá cosas nuevas. the new creation has come. Tendrá cosas nuevas. The new creation Si has usted está come. aburrido, And if you're si usted bored, está cansado, if you're tired, si usted siente que todo está monótono, If you feel like everything is monotonous, póngase a orar y dígale, begin to pray. Señor Jesús, Say, Lord Jesus, las cosas nuevas, the new things, las cosas nuevas the new things, me pertenecen a mí they belong to porque me. yo estoy contigo, Señor Because I am with Jesús. you, Lord Y Dios va a Jesus. hacer un milagro and the new y Dios miracles se have va a to happen. mover. And so he'll work. Quiero cerrar con esto. I want to close with this. Puedo vivir un nuevo tiempo. I can live in a new time. ¿Cuánto lo creen? How many of you believe? Dígalo conmigo, puedo vivir un nuevo tiempo. Say it with me. I can live a new time. Mateo 3:11. Matthew 3:11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, I baptize you with water for repentance. pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, But after me comes one who is more powerful than I, a quien no soy digno de quitarle las whose sandalias. sandals I am not worthy to carry. Él os bautizará con el Espíritu Santo He will baptize you with the Holy Spirit y con fuego. and fire. Mucha gente cree que es así, ¿no? Many people believe it's that way. Fuego y el Espíritu Santo aparece con otra cosa, pero And no es it's así. saying something different now, but it's not. Lo que él está diciendo que al recibir al Espíritu Santo, What he's saying is that to receive the Holy Spirit, él lo compara a ser bautizado por fuego he compares it to being baptized in fire, como un significado de purificación. like a significance of being purified. Recuerda que ellos lo que decían lo relacionaban con lo que hacían Remember what they said, they related it to o what they con lo saw que conocían. or what they knew. Y la única forma de refinar el metal, And the only way to refine metal, el oro, gold, era a través del calor, was through heat a través del fuego. and through fire. Y si el Señor va a hacer algo con nosotros, So if the Lord is going to do something es with que su us, fuego nos purifique, it's that his su fire fuego will nos limpie. purify us and will La cleanse us. única forma que Dios encontró para salvar a su pueblo And the only way that God found to purify his people fue sacarlo de Egipto, was to take them out of Egypt, del lugar donde le estaba haciendo daño, from the place that they were being hurt, del lugar donde se le estaba quitando la oportunidad de vivir. the place that was taking away their opportunity to live. Hoy te quiero decir, tú no estás solo. But I just want to say that you're El not Señor alone. Jesús nos dejó un ayudador The Lord doesn't stop being a y es el helper, Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Cuando entras a la dimensión, ahora entro en algo diferente, al Espíritu And when you Santo, enter into the dimension of the Holy Spirit, quien es mi ayudador, who is my helper, quien fue el consolador, who was the consoler, quien es el que fue asignado para who ayudarme, was assigned to help me, Él se encargará he will be in charge. de sacar tu vida de Egipto That take your life out of y Egypt colocarla en el reino de Dios. and in it place the kingdom of God. Pero Él necesita que lo escuchemos. But he needs for us to listen Él to him. necesita que reconozcamos que existe. He needs us to recognize that he Porque exists. aunque Él nos hable, Because even though he talks si to no us, quiero I escucharlo, don't want to listen to him. no podré cambiar. I can't change. Por ejemplo, o un gran ejemplo, lo que pasó con María, la madre de Jesús. And a great example is Maria, the mother of Jesus. Lucas 1:35. Lucas. Ella de pronto se encuentra con el reino. And she found herself in the kingdom. Y el reino le dice, ¿sabes qué? And it said, you know what? Vas a tener un hijo. You're going to have a child. María se sorprende, como ustedes saben. And Maria was surprised, as you know.
Y le dice, pero ¿cómo va a pasar esto? She said, but how's this going to happen? Si en nuestro mundo If in our world, las cosas no ocurren así, things don't happen that way. en nuestro In mundo our world, no es la forma en que se concibe. it's not the way that you conceive. Entonces el ángel le respondió en el versículo 35. And so the angel responded to her in verse 135. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. The Holy Spirit will come on you. ¿Me vas siguiendo? Are you following me? No lo entiendes en tu mundo, You don't understand it in your world, pero por eso el Espíritu Santo vendrá sobre ti. but in that way the Holy Spirit will come over Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. and the power of the Most High will overshadow you. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Ella no lo podía entender. She couldn't understand. ¿Cómo es posible? How is it possible? Pero el ángel le dice, But the angel told her, para que lo puedas entender, so that you can understand, necesitas la investidura, el poder del Espíritu you Santo. need the power of the Holy Spirit. El Espíritu Santo rompe lo natural And the Holy Spirit breaks the y te natural introduce lo sobrenatural. and introduces the Si supernatural. tú quieres ver cosas grandes en tu If you vida, want to see great things in your el life, Espíritu the Santo Holy Spirit, de una forma in a sobrenatural way that's te supernatural, ministrará la fe ministered by para faith creer and the belief que hay un nuevo tiempo para that ti. there is a new season for you. Pero si no puedo escuchar la voz del Espíritu Santo, But if you can't hear the voice of no the me Holy podré Spirit, introducir a ese nuevo tiempo. I can't be introduced to this new time. Quizás nuestro mundo dice que no es posible, Maybe our world says it's not possible, pero el Espíritu Santo te dice, but the Holy Spirit tells you lo que Dios dijo es así, what God said, it's that way. ocurrirá, It will happen porque mi poder te introducirá a eso. because His power is in me for that. El Espíritu Santo es una realidad. And the Holy Spirit is a reality. Su presencia es verdad. His presence is real. A veces yo digo, si no fuese por el poder del Espíritu Santo, And sometimes I say, if it wasn't for the power of the Holy Spirit, hay cosas que yo no pudiese lograr. there are things that I couldn't accomplish Por mi propia naturaleza, in my own nature, por mi forma de ser. by my own way. Pero cuando avanzo, But when I go forward, le digo, gracias Espíritu Santo, I say, thank you, Holy Spirit, porque caminé como tú caminas because I walked how you walk, y no como Alejandro caminaría. and not like Alejandro would walk. Porque quizás Alejandro se quedaría analizando And maybe Alejandro would have stayed there y no se analyzing, movería. and he wouldn't have moved. Pero cuando me monto But contigo, when I walk with you, solo actúo I only act, y después veo and then I see que hiciste algo glorioso. that it's Y glorious, así va a pasar con cada uno de and that will nosotros. happen with each one of La us. única manera de sacar a Egipto de nuestras The vidas only way to take Egypt out of our es lives permitiendo que el Espíritu Santo is permitting that the Holy Spirit nos enseñe el reino de Dios. teaches us the kingdom of God. Quiero cerrar con Romanos I 8:11. want to close with Romans 8:11, Preste la atención. and pay attention. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, He who raised Christ from the dead también dará vida a vuestros cuerpos mortales will also give life to your mortal bodies por medio de su Espíritu que habita en vosotros. because of His Spirit who lives in you. Diga conmigo, en mí hay vida, And say it with me. In me there porque is está el life. Espíritu de Dios. And it's the Spirit of No lo God. escuché, diga, en mí I hay didn't hear vida, it. In me there is life porque está el Espíritu de because Dios. there is the Spirit of God. Solamente hay que dejarlo mover. Only you've got to let it move. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. And the Bible says the wages of sin are death. Pero como ahora tengo el Señor But now that I have the Lord viviendo en mí, living in me, estamos llenos de Jesús, del Espíritu Santo, we are full of the Holy Spirit. entonces tendremos vida And en todo. so we have life in everything.